Hola a todos y todos. El día de hoy he decidido que vamos a empezar con el tema de controlabilidad y observabilidad antes de ver las formas canónicas controlables y observables, porque la verdadera importancia de las formas canónicas controlables y observables están relacionados con el hecho de si un sistema es controlable o observable. Em, Vamos a ver, hay varias cosas que quiero decir que creo que son importantes. Los conceptos de controlabilidad y observabilidad son probablemente dos de los conceptos más importantes de control, además del concepto de si cuando un sistema es estable o no. Y por lo tanto es fundamental conocer qué quiere decir controlabilidad, qué quiere decir observabilidad y cómo se demuestra si un sistema es controlable y observable. Lo interesante de esto es que para sistemas lineales independientes en el tiempo, que son los que hemos trabajado en este curso, la determinación de la controlabilidad y observabilidad a partir de las ecuaciones de espacio y de estado es un proceso bastante sencillo y muy utilizado en sistemas de control. Entonces, para empezar con esto, y ser un poco más estrictos, formales en ese sentido, lo que estamos diciendo es que la controlabilidad se trata de la existencia de un vector de control que puede causar que el estado del sistema llegue a algún estado arbitrario, o sea, cualquier estado dentro del rango de los estados que teóricamente son posibles, en un tiempo finito. Con esto lo que estamos diciendo es que si el sistema es totalmente controlable, es posible seleccionar los polos en lazo cerrado deseados. Recuerden que los polos de lazo cerrado son las raíces de la ecuación característica y vamos a ver cómo las raíces de la ecuación característica nos permiten a nosotros hacer que el sistema no solamente lo controlemos, sino que se comporte con ciertas características que vamos a ver en el próximo capítulo. Formalmente, entonces, se dice que si un estado es controlable en t igual t0, existe una entrada continua por intervalos, o sea, la u de t que siempre hemos usado, que moverá al estado de cualquier estado a cualquier estado final x de t en un tiempo finito, que es mayor que, igual que tf, perdón, mayor que t0. Voy a corregir esto. Corregido. El tiempo finito es un TF mayor que T0, que es mayor que 0. Entonces, para entender esto, voy a ayudarme con una gráfica. Imaginémonos, por ejemplo, que nosotros tenemos un carro, que algunos de ustedes ya deben estar harto del carro de la tarea, pero bueno, no es problema. Entonces, este carro se puede mover en dos dimensiones, lo estamos viendo desde arriba, ¿verdad? Y sabemos que, por ejemplo, qué sé yo, el carro puede inclinarse 45 grados para un lado o puede inclinarse 45 grados para otro. Sabemos que es teóricamente imposible moverlo en, qué sé yo, 5 centésimas de segundo para que este carro que está parqueado en este primer lugar, que digamos que es este de aquí, nosotros lo queremos parquear en este otro punto, ¿verdad? Para parquearlo en este otro punto, probablemente tendríamos que manejar el carro, llevarlo hasta aquí y después devolverlo y llevarlo aquí, de tal manera que el carro llegue a este punto. En teoría, aunque la entrada del sistema UDT es limitada, no puede moverse para cualquier lado, el carro no se puede mover para la izquierda o para la derecha de manera arbitraria. En principio, nosotros somos capaces de llevarlo a cualquier punto, aquí, aquí o a cualquier punto acá, en un tiempo TF, que es el tiempo final, que va a ser, como dijimos, mayor o igual que el T0, que el T0 es donde nosotros asumimos nuestra condición inicial. Entonces, desde la condición inicial, nosotros podemos llevarlo a cualquier lugar. ¿Cuál es la diferencia con un sistema no controlable?
Imagínense, qué sé yo, que nosotros tenemos una bicicleta. Vamos a ver si la bicicleta me queda bonita. Pero esta bicicleta tiene el manubrio jodido. Entonces quiere decir que no se puede desviar ni para la izquierda ni para la derecha. O sea, solo se puede mover. Entonces esto no es posible. Solo se puede mover, qué sé yo, para adelante y para atrás. Si nosotros estamos diciendo que el sistema en R se puede mover, pero en teoría en R cuadrado no se puede mover, ¿verdad? Porque si el manubrio de esta bicicleta no se puede mover, nosotros no podemos poner la bicicleta aquí o aquí o en cualquier otro lugar. Nosotros solo podríamos poner la bicicleta aquí o aquí o aquí o aquí en un tiempo TF, es decir, en algún lugar de los posibles lugares en R con el que nosotros estamos trabajando, pero la bicicleta no sería controlable en R al cuadrado. Y de eso es lo que nosotros estamos hablando con controlabilidad. Que exista un UDT, que exista posible, que nos lleve a cualquier posible posición en un tiempo determinado que tiene que ser un tiempo finito. A eso nos referimos nosotros con controlabilidad. ¿Y cómo se determina la controlabilidad? Vean lo interesante de esto. Resulta que la controlabilidad, cuando nosotros tenemos un sistema lineal invariable en el tiempo, es bastante sencillo de determinar. Si nosotros tenemos un sistema con estas características, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar lo que se conoce como la matriz de controlabilidad, S. Esa matriz de controlabilidad se obtiene de la siguiente manera. Se toma este B, ¿verdad? Que está acá, y se coloca como el primer B. Que ese B puede ser de diferentes tamaños, ¿verdad? Y aquí es algo importante. Si X pertenece a Rn, o sea, tiene n estados, entonces las entradas B sería n por m, donde m es la cantidad de entradas que tiene el sistema, o sea, U pertenece a Rm. Entonces, si el sistema tiene una entrada, entonces B es n por 1. Si el sistema tiene dos entradas, B sería n por 2 y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, esta matriz que está acá sería de tamaño n, porque la cantidad de filas, porque B es n, ¿verdad? Entonces sería n. Y n por r, donde r es el tamaño de la entrada, que por cierto aquí no estamos usando m, sino r en la presentación, pero bueno, no es problema. Entonces, corregimos acá, vamos a hacerlo así para que sea consistente con la presentación. Aquí no sería n por m, sino que sería n por r, aquí. Aquí sería n por r y u sería r para ser consistentes con esto. Ok, muy bien. Entonces, finalmente, agarramos este b, lo ponemos acá, después agarramos este a, que tenemos acá, y lo multiplicamos por b. Entonces este sería a por el b que ya tenemos, después a al cuadrado por b, etcétera, 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 hasta llegar a n-1 por b. Si b fuera de una sola columna, este tamaño sería n por n, ¿verdad? Vean que esto no hay que volver a calcularlo al cuadrado por b, sino que agarrar esta cosa que está acá y volverlo a multiplicar por a y volverlo a multiplicar por a y así por el estilo. Esa es la condición de controlabilidad y ahorita vamos a hacer entonces unos ejemplos para demostrar cómo se determina la controlabilidad de un sistema.
Como primer ejemplo, estamos poniendo el ejemplo 518, que es un ejemplo teórico en que se está planteando eh, el sistema que tiene la forma que ya nosotros conocemos. X es igual, X, perdón, es un vector, AX más BU. Y Y igual, bueno, de hecho solamente necesitamos AB, pero podemos hacerlo como Y igual a CX más DU. Vean que es interesante porque para la controlabilidad solo necesitamos eh, esta parte de la ecuación. Para la determinación de controlabilidad no necesitamos la segunda parte porque la segunda parte solamente tiene que ver con mediciones. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos este caso eh, y decimos que A está dado por dos valores característicos que son lambda 1 y lambda 2, 0, 0, sencillo, ¿verdad? Es una matriz con dos valores propios que vamos a ver ahora cuando veamos las matrices diagonales, y que B es igual a B11 simplemente y B22. Pero lo interesante de esto, ¿qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de interpretación, quiere decir, vean que cuando nosotros aplicamos la entrada, a este sistema está modificando los dos estados. O sea, vamos a escribirlo y tal vez en el libro no lo escriben lo suficientemente bien, pero lo vamos a escribir para que vean esto. Vea, x1, x2, punto. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema y por qué no es controlable? Además de la prueba de controlabilidad, que no quiero que se aprendan de cabeza, ¿verdad? Sería lambda 1, lambda 2, 0, 0, por x1, x2, más b1, b2, b1, 1, b2, 2, esto multiplicado por u. Vean lo que está pasando. No existe acoplamiento entre, o sea, la variación del estado 1 no depende del estado 2, la variación del estado 2 no depende del estado 1, pero los dos dependen de la entrada. Pero si yo trato de mover la entrada, esta entrada, la trato de mover para solo modificar el estado 1, el estado 2 también se me modifica. Si yo trato de mover esta entrada para mover el estado 2, el estado 1 también se me modifica. ¿Y qué va pasando? Entonces esta ecuación, si nosotros la descomponemos, me queda como x1 punto igual a lambda 1x1, ¿verdad? Más b11 por u. Y la otra ecuación me quedaría como x2 igual a lambda 2 por x1 más b, perdón, x2, ajá, más b22, creo que le puse así, por u. Vean, esta ecuación solo depende de x1 y de la entrada. Esta ecuación solo depende de x2 y de la entrada. Pero las dos entradas, yo no puedo modificar esta variable de manera independiente, ni puedo modificar esta variable de manera independiente, porque si empiezo a modificar esta entrada, también esta otra se modifica. Si empiezo a modificar esta entrada, también esa otra se modifica. Pero eso implicará que la controlabilidad es posible o no. Resulta que indica que no es posible. Si nosotros agarramos la matriz de singularidad, este sistema es 2 por 2, entonces S sería igual a B por AB. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. B sabemos que es igual a... Bueno, vamos sacando las cosas. Vamos a sacando las cosas. Entonces, ¿cuánto es AB? AB sería... No, podemos sacar de aquí. Ajá. A era lambda 1, lambda 2, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría como lambda
lambda 1, lambda 2, 0, 0. Esto multiplicado por b daría b11, b22. Le puse b22, pero en el libro dice b21, pero me disculpas. b11, b22. Y esto quedaría claramente como lambda 1, b11 y como lambda 2, b22. Entonces, la matriz de controlabilidad me quedaría como S igual a B, que sería B11, B22, y esto me quedaría como, ay, perdón, creo que acabo de cometer un error, mis disculpas con esto. Esta matriz sí es controlable. ¿Saben qué? La voy a aprovechar como ejemplo para que vean esto. Vean qué maravilla. Esto sería B11, B22. No importa, la vamos a aprovechar como ejemplo. Un error se puede convertir en una oportunidad. Esto sería lambda 1, lambda 2, B11 y B22. ¿Ok? Perdón, tal vez para que aquí no se ve claro, pero estos dos elementos están separados. Vamos a hacerlos pegaditos para que se vean bien que son elementos juntos. B12, y esto sería multiplicado por B11, y esto sería multiplicado por B22. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que un sistema sea singular? Perdón, ¿qué quiere decir que un sistema sea no singular? Quiere decir que tiene inversa, es una de las maneras. Quiere decir que tiene rango n. Bueno, hay muchas maneras de determinar esto. Si nosotros queremos sacar cuál es la inversa de S da menos 1, sería la diagonal dividido entre el determinante. La diagonal está, perdón, la adjunta dividida entre el determinante. La adjunta siempre va a existir, ¿verdad? Para este caso, entonces para lo que nosotros es importante, me disculpas con esto, lo que nosotros es importante es el determinante, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto, ¿ok? ¿Cuál es el determinante? O sea, la adjunta, de nuevo, va a siempre existir, entonces tenemos que saber cuál es el determinante de esta cosa. Esto sería 1 entre el determinante por la adjunta de S, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el determinante? El determinante es igual a B11 multiplicado por lambda 2, B2 menos B2 multiplicado por lambda 1, B11, ¿verdad? Ok, como ustedes ven, esto depende de lambda 1 y de lambda 2, y de hecho el ejemplo me va a quedar más bonito que lo que estaba intencionalmente hecho. Esto sería B11 por B22 multiplicado entre lambda 2 menos lambda 1. Entonces, ¿cuál es la condición que hace que este sistema sea no singular? Que la inversa esté definida. ¿Qué puede hacer que este sistema esté no definido? Que el determinante sea 0. ¿Cómo el determinante puede ser 0? Entonces, la condición para que el sistema sea controlable es que lambda 2 sea diferente de lambda 1. Y resulta que en el ejemplo que dan en el libro, lambda 2 y lambda 1 son iguales y por lo tanto el sistema es no controlable. Pero ya demostramos cuándo el sistema puede ser controlable y cuándo el sistema no puede ser controlable. Me quedó más interesante el ejemplo que el 5.18, de hecho me gusta más. Muy bien, vamos a hacer un par de ejemplos más.
Consideremos ahora, ok, veamos un segundo ejemplo de controlabilidad, el ejemplo 5.19. En este ejemplo, nosotros tenemos otra vez para el mismo sistema que vamos a copiar. Ok, aquí está copiado. Nosotros tenemos que para este sistema vamos a tener que que A va a ser igual a menos 2, 1, 0, menos 1. Y B va a ser igual a 1, 0. Y por lo tanto, nosotros tenemos que la matriz de controlabilidad va a ser igual, como tenemos un sistema de 2 por 2, va a ser igual a B por AB. Ok, entonces, ¿cuánto es AB? AB sería igual aquí a 2 por 1 más 1 por 0, menos 2 por 1 más 1 por aquí, menos 2 por 1 más 1 por 0, eso daría menos 2 claramente, menos 2, y 0 por 1 más menos 1 por 0 me da 0, ¿verdad? 0. Entonces, nos queda que S, B a B, sería igual a 1, 0, menos 2, 0. Y definitivamente a este sistema ni siquiera hay que sacarle el determinante, ya claramente se ve que este sistema no es singular, no tiene rango n, porque 1 por 0 menos 2 por 0, el determinante va a ser 0, y por lo tanto no tiene inversa el sistema, y entonces no es controlable. No es controlable, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un ejemplo más. Entonces vamos a tomar ahora el ejemplo 520, otra vez con la misma forma, ¿verdad? No voy a repetir la forma porque ya la conocen. X punto es igual a x más bu. Bueno, ¿qué es la cosa? Vamos a copiarla de nuevo. Creo que todavía la tengo como... A ver, si la tengo como esta. Entonces, tenemos esta es la forma, ¿verdad? Con el ejemplo 520, aunque esto parezca un 3, vamos a ponerlo aquí para que se quede bien. Esto es 520. Y entonces tenemos que, para este caso, vamos a decir que A, vamos a hacerlo más complejo, A es igual a 1, 2 menos 1, 0, 1, 0, y 1 menos 4 menos 3. 1 menos 4, 3, perdón. 1 menos 4, 3. Esta es la matriz A. Y la matriz B es 0, 0, 1. 0, 0, 1. Entonces, nosotros tenemos que determinar. Este 4 me quedó horrible, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más 4, exactamente. Vean que en este caso no es tan trivial decir si el sistema es controlable o no, ¿verdad? Nosotros podemos ver esa matriz, podemos ver que la entrada solo está modificando la tercera variable, esta variable de acá, pero que tiene influencia en las otras dos variables. Podría tener influencia, podría no tener influencia. Entonces aquí el asunto es obtener la matriz de controlabilidad. La matriz de controlabilidad, esto es un procedimiento que ustedes conocen, multiplicar matrices. Entonces vamos a hacerlo un poco más directo. Sería, porque esta matriz es un 3 por 3, sería B a B y A cuadrado B. Y estos resultados que nosotros tenemos acá, que voy a copiar y que ustedes pueden obtener fácilmente, ¿verdad? Nada más multiplicando las matrices sería 0, 0, 1, que ya es B, ¿verdad? El que nosotros tenemos. El segundo resultado sería, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a hacerlo.
para darle un poquito más de no solo ver lo que estamos haciendo en el libro. Vamos a utilizar nuestra herramienta favorita, Scilab, para poder obtener esto. Entonces vamos a decir que B es igual a, recordemos, 0.1, ¿verdad? Ese es el B. Y el A sería, vamos a ver, esto es 0 menos 1, perdón, estaba copiando otra cosa, 1, 2, menos 1, punto y coma para la primera fila, 0, 1, 0, punto y coma para la segunda fila, 1, menos 4 y 3. Ahí tenemos la matriz. Entonces nosotros queremos otra matriz S que va a ser igual. Vamos a ver si esto no funciona. Sí, esto nos funciona bastante bien. Nosotros podemos obtener la matriz incluso directamente. Lo hice, pero lo voy a hacer de nuevo. S sería igual a B por A por B por A por B. Y aquí queda el S completamente. ¿Y qué ven ustedes ahí? Ustedes ven que tenemos una fila completa de ceros. Y esa fila nos indica que no todas las columnas son linealmente independientes entre sí. Y entonces nosotros podríamos sacar la inversa de S y saber que el sistema es efectivamente singular y por lo tanto el sistema no es observable, controlable. Y con esto concluimos los ejemplos de controlabilidad de los sistemas. Ven que con solo lo que nosotros estamos trabajando, que dijimos anteriormente, la condición de controlabilidad, si tenemos un sistema lineal e invariable en el tiempo, nos permite saber si el sistema es controlable o no, lo cual es poderosísimo, ¿verdad? Y vamos a seguir utilizando en control de aquí en adelante.